Entre el primer cuatrimestre de 2020 y en comparación con el de 2019, la violencia familiar aumentó un 10% a principios de la actual administración. En diciembre de 2018 se reportaron 12.174 investigaciones por agresiones domésticas, cuando la tendencia fue al alza, mientras que en marzo de 2020, ya en la contingencia sanitaria, se registraron 20.232 casos. Pese a las cifras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 20 de mayo de 2020, negó que haya habido un incremento en la violencia familiar durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. En entrevista para Canal 6, Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugiados, comentó lo difícil que es cada año obtener el apoyo directo del presupuesto de egresos de la Federación para atender los programas en pro de las víctimas de violencia familiar en México. Empezamos en el 2003, me acuerdo muchísimo, a hacer esta acción de incidencia para tener por fin un presupuesto en el presupuesto de egresos de la Federación, y nos hemos mantenido del 2003 al 2020, pero bueno, cada año es más complejo. Consideró que el tema es complejo y va más allá, incluso de brindar refugio a las personas en este tipo de situaciones. Es complejo porque en México no solamente el tema de los refugios, sino los programas de protección, de atención y de sanción a las violencias contra las mujeres no somos programas ni proyectos obviamente de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que somos programas de gobierno que conforme llega un gobierno estos se pueden desmantelar o se les puede recortar presupuesto, y esto pone en riesgo la garantía de todas las mujeres, niños y niñas a vivir libres de violencia. Por otro lado, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer cuatrimestre de 2020, las investigaciones por este delito aumentaron de 62.225 a 68.468. En cuanto a entidades federativas, el aumento es alarmante. En la Ciudad de México y el Estado de México, por ejemplo, se registraron 1.385 investigaciones más por agresión doméstica en cada una de las entidades. Dado a las cifras y los subregistros, probablemente este delito ha aumentado durante el periodo de confinamiento debido a que las víctimas permanecen encerradas con sus victimarios. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad aseveraron que las afirmaciones del presidente son irresponsables, ya que contribuyen a que otras autoridades encargadas de la seguridad y justicia minimicen el problema. En ese sentido, para hacer frente al problema durante el periodo de confinamiento por COVID-19, la organización periodística sugiere lo siguiente: incorporar la perspectiva de género en todas las respuestas del Estado para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos, como el económico, que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas. Reforzar los centros de atención de llamadas de emergencia, refugios y centros de apoyo a víctimas de este tipo de violencia por medio de las siguientes acciones: dar capacitación específica y urgente a los operadores del 911, así como a los elementos de seguridad pública en materia de género, rediseñar el actual protocolo de atención a emergencias telefónicas del 911 a fin de recabar más información de los hechos de violencia familiar y mejorar la actuación de los primeros respondientes; habilitar códigos clave en establecimientos comerciales, los cuales sean conocidos por los empleados y operadores de 911, para que las mujeres puedan alertar de casos de violencia familiar aún en presencia de su agresor; adaptar escuelas, hoteles o centros de esparcimiento como espacios de albergue temporal para mujeres, niñas y niños que son violentados; seleccionar clínicas especiales para atender a mujeres embarazadas víctimas de violencia. Asimismo, garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, desarrollar una política pública de salud mental ante la emergencia y educar en las escuelas sobre temas de violencia familiar a niños, niñas y adolescentes. Finalmente, expusieron que, como en muchos otros temas, la pandemia por el COVID-19 desnuda dificultades e insuficiencias en el país y que el presidente las rechaza en lugar de identificarlas, aceptarlas y atenderlas. En eso consiste la responsabilidad del gobierno, en resolver los problemas, no en esconderlos, puntualizaron. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.